Hace un momento pregunté a Jorge Tejada lo siguiente: tú como profesional del derecho, ¿cómo analizas y compartes con el auditorio el proceso jurídico del caso Ayotzinapa? El proceso legal tiene que ver con tres aspectos principales: la investigación, los procesos legales y las penas o las sentencias que se pretenden llevar. Lo primero que digo es que en un primer momento esta investigación por lo jurídico detonó investigaciones que le correspondían a las autoridades estatales y de acuerdo a la ley perfectamente pudo continuar y se pudiera llegar procesando todo esto. Sin embargo, cuando la gravedad del asunto hace que se escale a un tema nacional de interés público de todos y por tanto de un interés de las autoridades federales, usa la Procuraduría General de la República facultades que tiene para decir yo voy a investigar, es la facultad de atracción. Y entonces allí entra un jugador jurídico porque tenemos dos investigaciones paralelas porque no deja de actuar el Estado y entonces está el Ministerio Público Local y el Ministerio Público Federal. En general, el proceso de Ayotzinapa no ha seguido otro camino que el mismo que cualquier proceso sigue, me atrevo a decir de un homicidio por un tema de un choque o un robo o ese sentido. ¿Cómo es? Bueno, pues que en el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República no hay jueces, hay las investigaciones, los policías, los peritos y después cuando se tiene un cúmulo de pruebas sustentables, el Ministerio Público acusa a alguna persona concreta ante un juez. Y luego, si esa persona acusada está detenida, entonces empieza la defensa. Pero si no están detenidas, la Procuraduría solicita que se les mande llamar al proceso y el modo como se llama el proceso en materia penal pues es con una orden de aprehensión, no es que le tocan en la casa para emplazarlo y que luego le dan tantos días para contestar. Las órdenes de aprehensión son el modo como los jueces penales llaman a sus procesos. Esto quiere decir que cuando el asunto llega a un juez no hay culpabilidad ni nada, apenas es la acusación y apenas empieza el proceso. Auto de formal prisión, ¿qué es eso? Híjole, ya la cosa está gravísima, ya le dictaron un auto de formal prisión. No, quiere decir que apenas va a empezar un proceso largo de defensa. En esta última parte, en el periodo de desahogo de pruebas a resultas de una sentencia, es aquí donde se encuentra la mayor cantidad de personas que han sido detenidas. Entonces, al mismo tiempo tenemos las investigaciones que siguen abiertas y que están a cargo del Ministerio Público de la Federación, que son agentes que están agrupados dentro de la Procuraduría General de la República, y al mismo tiempo ya están procesos penales avanzados ya, digamos, entre comillas, en los juicios, principalmente en el Estado de México y Tamaulipas. Bueno, estas investigaciones penales siguen las llamadas líneas de investigación, por dónde vamos a investigar, qué vamos a hacer. Entonces, las primeras líneas de investigación fueron tanto por actos de violencia, por detenciones ilegales, por posible abuso de autoridad. Después migró en voz de Murillo Caram al tema de investigación por el delito de desaparición forzada, que ahorita haremos una referencia a qué es y qué no es ese delito. Y más recientemente ha migrado tanto la investigación como los procesos al delito de secuestro. En concreto, es cierto que hay investigaciones abiertas y no obstante que el presidente el día de ayer reiteraba que no se habían cerrado las investigaciones y que no se le iba a dar un carpetazo, bueno, es una afirmación gratuita, saluda con sombrero ajeno el presidente, porque esas investigaciones no pueden cerrarse todavía por ley, continúan abiertas, se sigue actuando, se siguen recabando datos y al mismo tiempo el proceso penal tampoco depende de él, depende de otras autoridades separadas, que es el Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, yo por ahí he visto algunas notas, algunas inquietudes por cuanto a qué es mejor, ¿verdad? Si a mí me preguntan por abogado, oiga, ¿usted cómo llevaría el caso? ¿Como si fuera un tema de desaparición forzada o como si fuera un tema de secuestro? Bueno, un caso se debe llevar como lo que es, no como le guste al fiscal presentarlo. Sin embargo, muchas veces por estrategia, no solamente por el Estado, se tiene que plantear algo que pueda
lograr la finalidad del proceso penal, que es hacer justicia, resarcir daños. Entonces, ¿qué garantías o qué mejores expectativas legales da acusar por un delito o por otro? Bueno, brevemente lo diré. Se dijo por el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República que era mejor acusar por la desaparición forzada, porque este delito no prescribe, que a pesar de que pasa el tiempo, digamos, entre comillas, no caduca. Bueno, resulta que la acusación de secuestro, que es la que actualmente está, y se dice que no debe acusarse por secuestro porque en realidad hay una desaparición forzada, bueno, tiene pros y contras esta acusación de secuestro. Al acusar por secuestro, la Federación ha usado una ley especial. Además del Código Penal existe una ley federal que trata todo el delito de secuestro, y en este se ponen unas penas durísimas. La pena mínima para el secuestro que se está pretendiendo en este caso es de 40 años la mínima, y luego si hay violencia y si hay todas las situaciones que se presentaron, escala a 50 y a 60 años la pena mínima y llega al doble, 80, 100 y 120 años de prisión. Y luego, por ley, no prescribe ese asunto. Quiere decir que si en 40 años encontramos evidencias, que si en 60 años se puede volver a procesar. En cambio, en la acusación de desaparición forzada no trae estas cláusulas, no trae estas notas que específicamente nunca vayan a prescribir. ¿Por qué dijo el subprocurador que no pueden prescribir? Porque esto es una solución que dio la Suprema Corte respecto del caso de los desaparecidos en el 68, de los muertos, o más bien tenemos la certeza de los muertos y en Halconazo, porque en aquella fiscalía que ocurrió en la presidencia de Vicente Fox, se encontró la Corte con el problema y algunos de los alegatos del abogado Juan Velázquez, que decía, oye, pues este asunto ya prescribió. Entonces dice la Corte, bueno, ¿a partir de cuándo vamos a contar la prescripción del delito de una persona que está muerta o desaparecida? Bueno, pues hasta que aparezca su cadáver o hasta que aparezca viva, y por lo tanto se dijo que en el delito de desaparición forzada se debería considerar que era un delito que ocurría y continuaba ocurriendo cada momento que el desaparecido continuara así sin saberse qué ocurrió con él. Sin embargo, como en este caso la versión oficial es que sí se sabe que murieron y que fueron calcinados, no es del todo indeseable que acusen por secuestro, porque para obtener estas penas altísimas no le afecta el hecho de que si se concluye si están muertos o no, para el efecto de probar y sentenciar a las personas acusadas por el solo hecho de habérselas llevado. Jaime Tamayo, ¿cuál es tu opinión acerca del estado que guardan jurídicamente más de 115 personas detenidas relacionadas con el caso Ayotzinapa? Bueno, yo creo que aquí el asunto no es cuántos llevan, sino los niveles en los que están actuando. Aquí hay una cuestión mucho más de fondo. Efectivamente señalaba el compañero que el delito se inició en su persecución a nivel estatal. Desde ahí estuvo el problema. El asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa fue un asunto desde el primer momento de carácter federal. Había información, y esto está ya clarísimo por lo del C4, que estaba en vivo siguiendo con policías y con militares todos los sucesos, y eso está ya documentado, de lo que estaba sucediendo en el momento, y estaban informadas todas las autoridades, pero además, un año atrás, Secretaría de Gobernación tenía información por Neve Bejarano del grupo criminal que actuaba ahí. Es decir, estamos hablando de delitos federales que desde un primer momento debió haber tomado el gobierno federal, y que bueno, con la política del avestruz que suele seguir el presidente Peña Nieto, lo que hizo fue huir a China y luego decir eso casi al estilo Fox, de que yo por qué. Bueno, eso a mí no me toca y es un asunto estatal. Se quiso bajar y minimizar el asunto a nivel incluso municipal. Hoy lo que tenemos es precisamente la detención de individuos, digamos, de bajo perfil, que básicamente están al nivel ni siquiera estatal, sino municipal. Cuando tenemos implicaciones a nivel del ejército, a nivel de la Policía Federal y muy probablemente de autoridades estatales, y habría que ver hasta dónde llega la responsabilidad, por lo menos de encubrimiento, en instancias federales, ¿sí?
De manera pues que esto va pues mucho más allá, y lo que estamos viendo son acciones que tratan de desviar la atención o de limpiar la posibilidad de que esto llegue y le pegue directamente al propio presidente Peña Nieto. Por eso el asunto del secuestro no es tanto en función de las penas, es que hablar de desaparición forzosa implica que el Estado fue el que actuó, no particulares. Cuando hablamos de secuestro hablamos de particulares, cuando hablamos de desaparición forzosa estamos hablando de autoridades. En este caso, ese es el problema, por eso no asumen que es una desaparición forzosa. Hay una serie de puntos de vista del auditorio muy contrastados y muy contrastantes. Se los voy a pasar después de una pausa, pero antes les digo que puntos de vista académicos, investigadores, ITESO y UDG sobre el caso Ayotzinapa. Pausa.